Lección número 13 de Teología de las Misiones. Conectémonos en la página 54 del folleto, donde estamos reflexionando ya desde la clase anterior sobre el segundo capítulo de la misión de la Iglesia, titulado pues La dinámica del cristianismo a través de los siglos. Es un poco de historia, iniciando con el tiempo posapostólico, yo diría apostólico incluso, cuando se da pues la expansión del cristianismo. La expansión del cristianismo se da, decíamos también que por el trabajo apostólico de todos los seguidores de Cristo, empezando con sus discípulos, y que tiene un principal impulsor de la misión en San Pablo, que ya reflexionamos bastante sobre él, y les he enviado pues el documento sobre la vida de San Pablo, que ojalá que en algún tiempito lo puedan leer, porque la misión evangelizadora de San Pablo es una maravilla. Se quedarán con la boca abierta de tanta cosa preciosa que hizo San Pablo y cómo extendió el reino de Jesucristo, el reino de Dios, en todo el mundo conocido en su tiempo. Después de haber reflexionado un poco sobre el tiempo apostólico, pues concluyendo con este San Pablo maravilloso, un segundo numeral del segundo capítulo es el paradigma misionero medieval, que ya hicimos alguna breve reseña, ¿verdad? Que vamos a confirmarla. Lo más significativo de esta época medieval en las misiones lo tiene pues las discusiones del Papa San Gregorio Magno con los islámicos, hasta que se da la caída definitiva de Constantinopla, ¿verdad? Y esta época termina y conecta con los tiempos de las conquistas, de los viajes, de los descubrimientos y de las conquistas, pues de la India, de América, del Oriente lejano, del África, etcétera, ¿verdad? Otro elemento que se da también el uso del latín en todo el Imperio Romano, Roma, que se convierte en el símbolo de la civilización, del orden y de la permanencia. También vemos que en este sentido hay una definición entre las dos teologías, la teología de la Iglesia Católica Oriental, de la Iglesia Católica Occidental. La oriental, decíamos, que inicia toda su teología misionera con la Santísima Trinidad y la Encarnación, y que nuestra Iglesia Occidental, la que depende de Roma, la nuestra, puso como centro pues de su mensaje, de su misión evangelizadora, la cruz, que la salvación se comprendía personalmente y que también la salvación iba unida a la Iglesia. Y en este sentido, pues que el bautismo era como el sacramento de afiliación a la Iglesia. El bautismo y también la Eucaristía, decíamos también, ¿verdad? Por otro lado, finalizando un poco la introducción a este paradigma medieval, porque vamos a meternos en lleno con San Agustín, lo que defendía pues Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ¿verdad? Que decía que los no creyentes que nunca han abrazado la fe, los judíos y los paganos, no deben de ser obligados bajo ninguna forma, ninguna circunstancia, a abrazar la fe. Decíamos al finalizar nuestra clase anterior de que la Iglesia propaga su fe por atracción y no por imposición, o como hacen incluso hoy los musulmanes a punta de palo y de bala, ¿verdad? Eso es lo que decía Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Por otro lado, tenemos que tener
buenas razones para comenzar este paradigma misionero medieval con San Agustín. Este San Agustín que hace su aparición en la vida de la iglesia en el año 354 hasta el 420 que muere. Y fue sobre todo su obra monumental de Civitate Dei, La ciudad de Dios. Ese libro se los voy a mandar inmediatamente que terminemos este audio para que lo conozcan, el libro de San Agustín, La ciudad de Dios, y de la que influyó de modo permanente en todo el tiempo siguiente de el medioevo y yo diría incluso hasta nuestros días. San Agustín, cuando compuso esta obra maravillosa y monumental, entre el 403 y el 427 se compuso esta obra de San Agustín. Ya había en Roma, en Atenas, en Alejandría, en Antioquía, en Constantinopla y en Cartago, habían centros culturales cristianos donde estudiaban pues toda esta teología de los padres escolásticos. Si bien es cierto, ya estaban también, ya existían los documentos de los padres, de los santos padres de la iglesia, y de todos los grandes teólogos del inicio del cristianismo también pues en la edad de la escolástica, que es la baja edad media. La alta es al final, al 1500 y pico. Entonces pues ya se daban estos centros culturales de estudio de la fe cristiana, ¿verdad? También grande era en esta época de el influjo que tenía la iglesia en Italia, en España, en las Galias, en África del Norte, en Grecia, en Asia Menor, en Egipto, en Siria. La iglesia ya tenía una gran influencia, porque durante el mandato del emperador Valente, que es del año 364 al 378, todos estos vándalos, porque acuérdense que habían muchos vándalos en Europa que invadían los países para conquistarlos, para explotarlos, para robar, para todos estos vándalos que más adelante los vamos a señalar. Estos vándalos, en este caso de Hungría, se convirtieron al cristianismo arriano. O sea que también la influencia de Arrio, esta herejía antigua también, que fue condenada por el Concilio de Nicea, pues tenía su influencia, por supuesto, porque los arrianos crecieron bastante, ¿verdad? Entonces, desde el año 378 se registran migraciones con sus correspondientes conversiones. Dentro de aquel mundo conocido, por supuesto, ¿verdad? El mundo europeo de aquellos tiempos. Ahora, en el año 380 se hizo bautizar Teodosio I y declaró al cristianismo en su forma atanasiana. Acuérdense que los santos padres de la antigüedad, entre ellos incluido San Atanasio, este emperador Teodosio I, pues cogió el estilo o la teología o el sistema de San Atanasio para imponer, no tanto imponer, sino declarar pues su fe y su cristianismo al estilo de San Atanasio. Y la hizo la religión del Estado. Entonces, alrededor del año 380, el rey Fritigil pidió ser catequizado en la fe cristiana también, ¿verdad? Entonces había una influencia grandísima de la iglesia en toda Italia, casi en toda Europa, prácticamente la Europa del Mediterráneo. Entonces, también en el año 395, San Ninian, esos otros santos de la Edad Media, marcha hacia Escocia. En los años 417 y 418 se inicia la conversión de los borgoñeses. Acuérdense de Borgoña, que era
una zona, digámoslo así, que se había corrompido, pues, y entonces empiezan la conversión de los borgoñeses. Vamos a mencionarlo más adelante para que entiendan, pues, ese de los borgoñes, ¿verdad? Durante todo un siglo, 100 años de vida, el imperio fue cristiano, el imperio romano, y marchaba al frente de todos, cuando en el año 410 Roma cayó en manos de los godos. Este es otro grupo de maleantes, de vándalos, los godos, los visigodos, etcétera, etcétera, ¿verdad? También por su lado, San Jerónimo se lamentará y decía: si Roma puede hundirse, ¿qué puede permanecer? San Jerónimo está expresando la gran potencia que era Roma en aquellos tiempos. Entonces, el mundo entero se tambaleaba, pues incluso cuando esta Roma cae en el 410 en manos de los godos, pues hay una lamentación de San Jerónimo, que dice: cayó Roma, ¿qué nomás? ¿Qué otra cosa? Porque el imperio romano era poderoso y fuerte. Dice, ¿qué otra cosa puede permanecer si cayó Roma? Ese es el sentido de la frase lamentaria de San Jerónimo. Por su parte, retomemos la obra monumental de San Agustín, de Civitate Dei, la ciudad de Dios. San Agustín distingue, pues, en su obra principal, este texto que mencionamos de Civitate Dei, la ciudad de Dios, él distingue dos ciudades. La primera ciudad es la ciudad de Dios, o el estado de Dios, la comunidad de los santos, que subsistirá siempre, la familia de los santos, digámoslo así, pero que aunque en la tierra aún es imperfecta, pues esta ciudad de Dios siempre será de Dios, perdurará, subsistirá siempre. Ahora, la obra es la ciudad de Dios por un lado, porque San Agustín está hablando de dos ciudades. La primera, la ciudad de Dios, el estado de Dios, la comunidad de los santos, los hijos de Dios, la familia de Dios. Y la otra ciudad que define San Agustín en su obra es la ciudad de Satanás, cuyo reino está destinado a la perdición eterna. Por evidente y tentadora que parezca esta teoría, en la práctica ha llevado a un duro rigorismo y a una burda injusticia. Ni siquiera Agustín llegó tan lejos como para afirmar la identificación de la iglesia empírica con la ciudad de Dios, ni para exigir, como los donatistas, que es una herejía en contra de Cristo, una separación absoluta entre lo santo y lo profano, ni para sentenciar como absolutamente demoníaca la ciudad terrenal. Entonces, fíjense bien, la obra de San Agustín define dos ciudades. La ciudad de Dios es la primera y la segunda la ciudad del demonio. ¿Verdad? Así decíamos, la ciudad de Satanás. Pero aquí hay una valoración, yo diría, de nuestra época, porque a lo mejor se saca de contexto la reflexión que hace San Agustín en su libro de las dos ciudades. Entonces hay una crítica que dice que a lo mejor esto cayó en una gran injusticia de decir que la ciudad terrena es la ciudad del demonio, la ciudad de los santos, o sea, los hijos de Dios, la iglesia, es la ciudad de Dios. Porque tampoco podemos decir esas dos cosas, pues, ¿verdad? De una manera empírica. Dice la reflexión empírica significa que no se puede identificar una ciudad del mundo
sin comprobarlo. Eso significa la palabra empírica, sin una investigación científica. Eso es lo empírico, lo que no tiene nada científico. Entonces, no se puede afirmar, entonces, según esta reflexión de nuestra época, la iglesia de Dios, como exclusivamente de Dios. Acuérdense que Jesucristo dice que el reino de Dios se parece al trigo y la cizaña, entonces hay dos cosas. Igual en la ciudad terrena también hay trigo y cizaña. Yo creo que tenemos que revisar la reflexión, por lo tanto, para que entendamos qué es lo que quiere darnos a entender, ¿verdad? Esta reflexión. ¿Por qué? Porque una separación absoluta entre lo santo y lo profano, ni para sentenciar como absolutamente demoníaca la ciudad terrenal, nosotros no podemos hacer una definición así a priori, digámoslo así, sin ninguna investigación científica. Porque como les digo, el Evangelio dice que el reino de Dios se parece al trigo y la cizaña. La iglesia se parece al trigo y la cizaña, y la ciudad terrena también se parece al trigo y la cizaña. Hay de los dos elementos, porque la ciudad terrena no es absolutamente demoníaca, ni toda la iglesia santa es absolutamente toda santa, porque hay cizaña también dentro de la iglesia. Ahora bien, pensaba que la civitas terrena, la ciudad terrena, está subordinada a la civita Dei, decía San Agustín, que la ciudad terrena está subordinada a la ciudad de Dios. Y más todavía, para él, para San Agustín, en cuestiones de pensamiento, esta era su lógica, que la influencia de lo divino tiene que incidir más en la parte terrena. En la vida práctica se esforzó en lograr un equilibrio de ambas espadas, porque también San Agustín habla de las dos espadas, con un mutuo dar y recibir. Refiriéndose a la vida concreta, formuló más tarde el emperador Carlomagno en el 742 al 814 fue el imperio de Carlomagno, refiriéndose entonces él en su carta al Papa León III, que murió en el 816, decía lo siguiente, Carlomagno: la misión del emperador es defender en todas partes a la Santa Iglesia en contra de los ataques de los paganos y la desolación de los infieles. Pero el Papa León III, digamos, el Papa León III tiene que orar como Moisés a favor del emperador y de sus empresas militares. De manera que por vuestra oración y la dirección de Dios, decía Carlomagno, y de su gracia, el pueblo cristiano vencerá en todas partes sobre los enemigos del nombre de Cristo. Eso decía Carlomagno. ¿Por qué razón? Porque en esos primeros momentos de la Edad Media se dio la unidad iglesia-estado. Entonces el emperador, a partir, acuérdense de Constantino, que le dio apertura a la iglesia, apoyó a la iglesia. Su mamá Santa Elena fue una gran cristiana maravillosa que hizo grandes cosas con las reliquias de la cruz y tantas cosas bonitas que se cuentan de Santa Elena. Y de Constantino, pues que también a la vuelta de varios años, Carlomagno pues está refiriéndose a la iglesia, que el emperador defenderá a la iglesia y que la iglesia orará por el emperador para que todas las empresas militares y todas las empresas religiosas son las misiones, pues, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el pueblo cristiano va a ir venciendo
contra o sobre todos los enemigos de Cristo. Esa es un poco la reflexión de aquel momento para que comprendamos un poco de Civita Dei de San Agustín. Desde nuestro punto de vista actual, dice aquí nos extraña. Vamos a ver por qué dice nos extraña. Vamos a referirlo, a ver qué dice el texto. Desde el punto de vista actual, nos extraña que se mezclen poderes temporales y espirituales de esa manera. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver en su contexto la realidad de la Edad Media. Nosotros no podemos valorar ni emitir un juicio con los conocimientos modernos y con la cultura moderna, una cultura antigua. Entonces por eso dice el texto que desde el punto de vista actual, desde la filosofía actual, es extraño ver, a nosotros nos extrañaría realmente ver los poderes temporales y los poderes espirituales de esta manera, unidos pues, y trabajaron bien. Para mí no veo ningún problema, porque por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII, de 1235 hasta el 1303 que falleció, Papa Bonifacio pensaba que las dos espadas de la Civita Dei de San Agustín, la espada temporal y la espiritualidad, las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena, deben estar encomendadas a la Iglesia, ¿verdad? Y esta es la bula del Papa San Bonifacio VIII, donde define en el año 1302 este pensamiento, ¿verdad? La bula se llamaba Unam Santa, la unidad santa, ¿verdad? Pero que se nos permita, digamos, entonces también sopesar la pregunta de que es cosa fácil referirnos a las evidentes contradicciones entre Jesús y el Evangelio y los subsiguientes poderes y de los imperios. Pero tenemos que preguntarnos si se hubiera beneficiado más la causa de Dios en el caso que la Iglesia hubiera desestimado toda la responsabilidad política. Entonces aquí se hace una comparación. ¿Cuál es la comparación? Que si en realidad hubiera habido beneficio en la obra misionera de la Iglesia, en la labor de la Iglesia en el mundo, si la Iglesia no se hubiera unido con el poder político. Yo creo que en su momento se dio, la historia lo cuenta. Llegó un momento que la Iglesia se separó del Estado cuando empezaron las fricciones. Cuando el Estado quería dominar verdaderamente la Iglesia y la Iglesia no lo permitió. Pues más adelante lo vamos a ver en qué momento hay una separación de la Iglesia-Estado. Pero en este momento de la baja Edad Media, yo creo que es una realidad que tenemos que verla en su contexto para comprenderla. Los emperadores con los papas estaban en una gran fraternidad y en una gran colaboración para que se defendieran los países por un lado y para que se defendiera también la fe contra los enemigos de la fe, los herejes, los paganos, etcétera. Pues tantas cosas que en aquel momento se dieron que pienso yo que en el contexto de aquel momento fue necesaria. Yo creo que fue necesario, porque nosotros no podemos ser jueces porque nuestra cultura es diferente a aquella cultura. Yo pienso que no podemos. Dice Bosch es un historiador también, y opina lo siguiente: bajo las circunstancias históricas dadas, la elección por la que se decidieron San Agustín, y los otros, que la única alternativa que les pareció más racional
y podemos muy bien preguntarnos que si nuestra elección en circunstancias semejantes hubiera sido mejor incluso con resultados distintos. Dice Bosch entonces que nosotros tenemos que ver que las circunstancias históricas de aquel momento, la elección de la iglesia de optar por unirse las dos espadas o las dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad de Dios, fue para conveniencia, por supuesto, para las dos ciudades, para las dos espadas, hablando en lenguaje de San Agustín, y que también nosotros, si hubiéramos tenido la misma situación y la misma oportunidad de decidir, nosotros tendríamos que ver si nuestra elección en nuestras circunstancias y en esas circunstancias semejantes hubiéramos hecho lo mismo, o si hubiéramos tenido resultados distintos con nuestra mentalidad actual, con aquella unión iglesia-estado, ciudad de Dios, ciudad terrena, o las dos espadas, como dice San Agustín. No sería correcto, entonces, históricamente hablando, querer ver en nuestro tiempo la expansión del cristianismo determinada unilateralmente por las relaciones iglesia-estado. Más bien al contrario, estamos en un tiempo, la Edad Media, estamos en un tiempo de misión auténtica, inspirada por la fe, con extraordinarios misioneros. Recuerden que referimos la labor misionera de San Patricio, por ejemplo, en Irlanda, Inglaterra, Irlanda, es el patrón de Irlanda, San Patricio. En el año 388 hasta el 461 que muere. San Patricio fue el apóstol de Irlanda. San Severino del 482 murió y fue el apóstol de Noricum, otro lugar de allá de Europa. En el año 496 se hizo bautizar Clodoveo, que vivió del 466 al 510, por Remigio de Reims. Fue bautizado este Clodoveo por este Remigio de Reims, un sacerdote me imagino que es, y con él, con este Clodoveo, se bautizó todo su pueblo. Es la expansión del cristianismo que aún en el año 500 se sigue desarrollando. También en el siglo VI, estamos hablando de los años 500 al 600, casi todas las familias alemanas en el Imperio Romano se pasaron del arrianismo a la Iglesia Católica. Miren ustedes pues que fue destruida la herejía de Arriano, que negaba la divinidad de Jesucristo. Acuérdense que ya estudiamos en Cristología que era el arrianismo. Arrio negaba la divinidad de Jesucristo, decía que era como un ángel, que era un hombre que tuvo la gracia de Dios. Ese era el problema de Arrio, y que la iglesia siempre defendió la divinidad de Jesucristo. Entonces, con todos estos elementos, entonces en el siglo VI, todas las familias alemanas del Imperio Romano se hicieron católicos, dejaron el arrianismo. Los alemanes que hoy por hoy están queriendo renovar nuevamente la herejía arriana. Hagamos un paréntesis aquí. Los obispos de Alemania de hoy convocaron a partir del 2019 y el 2020 un sínodo donde incluyeron a un montón de laicos con derecho a voto. Y a inicio de este año, creo que en diciembre, creo que lo enviaron a Roma las propuestas de su sínodo, un sínodo que duró 2 años, para intentando, pienso yo, destruir la doctrina católica, también intentando bendecir las uniones homosexuales. En Alemania, leí un día de esto una noticia que ya nombraron párroco a una mujer.
¿Por qué razón? Porque dice el padre Cantalamessa, el predicador del Papa, que nosotros hemos olvidado quién es Jesucristo. Solamente cuando hablamos de Jesucristo, dice él, y es una gran verdad, hablamos solamente de los beneficios que podemos obtener de Cristo y no de su persona, de su ser. Entonces han destruido la doctrina de la divinidad de Jesucristo, de la espiritualidad del seguimiento de Cristo, y se han dedicado pues solo a los beneficios que trae Jesucristo, la iglesia y Dios. No tanto conocer la doctrina ni defenderla, sino que buscar sus propios beneficios, sus propios placeres. Ahí por debajo pienso yo que hay mucho dinero y hay mucha corrupción y hay mucho antivalores, mucha inmoralidad, incluso dentro de muchos obispos alemanes. ¿Por qué razón? Porque en mi reflexión pienso yo que están volviendo a la herejía de Arrio. Cristo era un hombre meramente humano, que lo que hay que aprovechar de la muerte de Jesucristo es todos los beneficios que obtenemos sin ver en él a Dios, sin respetarlo, por supuesto. Y ya Roma en estos días le mandó a decir que la iglesia no tiene ninguna autoridad para estar bendiciendo uniones homosexuales. ¿Por qué? Porque se cae en el error y en el peligro de hacer una mímica de un sacramento del matrimonio al bendecir una pareja homosexual. La iglesia, el mismo Jesucristo lo dejó implantado dentro del evangelio, que ni los borrachos, ni las prostitutas, ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. Y que también la iglesia le respondió a los obispos alemanes que, según dice el catecismo católico, nosotros no podemos destruir el plan de Dios original inscrito en el alma del hombre y también inscrito a partir de la Sagrada Escritura, iniciando con el Génesis, cuando Dios los creó hombre y mujer y los unió para colaborar con él en la propagación del género humano. Mientras que las uniones homosexuales pues son aberrantes, son moralmente detestables, son en sí mismas pecados graves. Entonces ahorita hay una revolución en la iglesia alemana que quieren formar un cisma, quieren separarse de la iglesia. Yo pienso que no tardan en hacerlo. Entonces es un poco el paréntesis que quería hacer con este problema de la iglesia alemana, que lamentablemente, miren ustedes que pensando en el siglo VI, que es en los años 500 al 600, la mayoría de todas las familias alemanas que estaban adscritas al Imperio Romano se hicieron católicos y renunciaron a su herejía arriana. Miren qué triste que están volviendo pues nuevamente. Arrio con su mal espíritu está volviendo a querer dividir la iglesia. Muy bien. Alrededor del año 540, los bárbaros, otro de esos invasores, delincuentes maleantes que existían en todo ese alrededor del Imperio Romano, los bárbaros también se hicieron cristianos en el año 540. En el año 596, Gregorio el Grande envió a San Agustín y a otros monjes benedictinos a Inglaterra. En los años siguientes, los cristianos perdieron amplios territorios, incluso en España, a favor de los árabes. Ahí hubo una invasión árabe en España. También en Inglaterra, Escocia, Islandia, Europa del Norte y amplias partes de la Europa del Este. La mayoría de toda esta gente, que si bien es cierto,
estaban siendo o queriendo ser influenciadas por los árabes y el Islam, todos se pasaron al cristianismo en esos años. Y vamos a ver que más adelante Europa cae totalmente en manos de los musulmanes, de los moros. Por eso la palabra matamoros, palabra de origen español, que se le adjudica a Santiago, que es Santiago, que es el patrono de España, destruyó a los moros, o sea, a los árabes, a los musulmanes, los destruyó. Pero pues en ese tiempo el cristianismo iba creciendo, definitivamente. Por su lado, en el Asia Central y en el Asia Oriental, estamos hablando del Lejano Oriente, se pusieron en marcha los nestorianos, que es otra herejía anticristiana, y ellos realizaron pues una acción misionera muy activa. Y en los países de los francos, o sea, en Francia, misionó San Alcuino en el año 840. En Inglaterra, Gales y Escocia, San Aidan en el año 651. A Gilberto en el año 680, Wilfrido en el año 710, Comán en el siglo VII, Gutberto en el año 687 y otros pues en Alemania, San Truberto también en el 645, San Cuniberto también en el año 663, San Wilfrido, San Bonifacio en el año 673 y el 754. Y todos estos otros, pues, ¿verdad? Todos estos otros que fueron desarrollando y expandiendo a través de la misión la fe cristiana. Podríamos ampliar pues toda esta lista con todos los países que digamos ahí y que hemos mencionado y otros más. Pero saltando al año 1098, casi en el año 1100, 2 años antes, surgió la orden cisterciense, que fue la principal actora en la misión de los países del Mar Oriental, allá en el Medio Oriente, el Asia Meridional, el Asia Central y el Asia Oriental, o sea, el Lejano Oriente. Por su parte, los franciscanos a partir del 1209, los dominicos, todas estas son órdenes religiosas de varones, los dominicos de 1216, los mercedarios de Nuestra Señora de las Mercedes, mercedarios desde el 1220. Todas estas órdenes tan preclaras en labores misioneras que no perseguían ningún fin político, solo expandir el reino de Cristo. De manera muy especialmente abierta, se dio a conocer el ya nombrado Raimundo Lull. No pretendemos negar con esta enumeración, que el método misionero utilizado en esta época provocó resultados tan insatisfactorios. Habían resultados, aunque sean pequeños, y que la postura de los poderes y de los poderosos jugó muchas veces un papel decisivo, pues los poderes ayudaban de alguna manera porque había una buena relación entre la iglesia y el Estado. Dice un historiador, se llamaba Chimidin, habla del gran príncipe Jagielo de Polonia en el año 1386, que obtuvo la mano de la duquesa Hengwingin bajo la condición de aceptar junto con toda la nobleza y el pueblo el cristianismo. Bueno, habían acuerdos, pues, que si aceptaban el cristianismo, pues le cedían la mano de la duquesa de otro lugar.
Son detalles para que veamos nosotros pues cómo fue la relación iglesia-estado. Así ocurrían las cosas en aquel tiempo. Y el cristianismo fue declarado religión del Estado y el pueblo se hizo cristiano. Forzado a hacerlo, no sé si se han forzado, de alguna manera pues eran exigencias, eran acuerdos y decían, si te haces cristiano te ayuda en esto. Por ejemplo, esos concordatos entre reyes y gobernantes y nobles de esos países europeos. Así, de esa manera, es un poco la descripción de ese paradigma, digamos, de la Edad Media, ¿no? Ese paradigma misionero, que de alguna manera, pues, se hicieron muchos pueblos cristianos, a lo mejor con algunos elementos que no eran los correctos. Aquí podríamos decir que el fin no justifica los medios, pero algunas veces funciona. Por supuesto que aplicando este dicho, ahora el fin no justifica los medios, yo creo que no es válido. Sin embargo, pues en aquel momento era válido el cristianismo. La gente no tenía la prepotencia que tiene hoy. Si le imponían una fe, decía, ok, pues yo lo acepto y ya está tranquilo. Nadie ponía pero. No se armaban guerra, porque aquí si quieres imponer una fe y no imponerla, sino llegar a hacer misión, por ejemplo, en la China, el presidente chino tiene preso a un montón de cristianos ahorita, incluidos cardenales, obispos, sacerdotes y muchos laicos. En la China, hoy por hoy, están presos muchos cristianos, porque se decidieron ir a hacer misión para seguir expandiendo el reino de Dios con la misión adyente de la iglesia. Sin embargo, pues la persecución de los cristianos hoy por hoy es más cruel que la que existió en los comienzos de la iglesia. Muy bien. Iba a seguir, pero yo creo que ya con esto está bien. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.